La verdad es que esta oportunidad que nos dio Andrea de compartir a todas las que quisieran participar un poco sobre lo que a cada quien le ha llamado la atención, considero que fue muy valiosa, porque varias personas participaron y primero se habló de los vínculos, de la empatía, de romper lazos, de individualismo, y de que como en el modelo económico se trata a la mujer como un objeto. Entonces esto realmente habría que preguntarnos si lo humano existe, lo humano me interpela o no me interpela. Entonces alguien comentó que si el Estado ayuda a un proceso de cambio, o realmente somos nosotros los que tenemos que interactuar y llevar a la práctica todo lo que aquí hemos escuchado. Habló Marta Ferreira de CONAPRED, también habló María Elena Contreras. Lucila también nos habló sobre el sistema social y económico, de qué manera nosotros podemos sumarnos, que es bueno que esté aquí toda esta diversidad, esta pluralidad de personas, no solamente de lugares, de carreras, de formas, de trabajos. Y esto ha sido muy importante realmente, porque es que podemos todas hacer un esfuerzo y saber que existimos unas y otras, y nos podemos apoyar aún desde lejos. Ahora con los medios ya las distancias no cuestan tanto, y que sabemos que hay alguien más que está trabajando en esto que nos interesa y por lo cual estamos luchando todas y todas. Marisol Sarmiento también habló, y ella trabaja en la Cámara de Diputados. Fue muy interesante su aporte, porque realmente dice que al leer a Rita Laura al principio no entendía mucho, pero que poco a poco fue entendiendo cada vez más y le ha dado muchos sentidos, especialmente sobre todo la colonización, que es como la construcción binaria y los discursos obsoletos que ahora se usan. Entonces dice que Rita Laura pone la teoría y nos invitas a nosotras a poner la práctica. Entonces eso es un buen proceso. Una cosa que le interesó mucho es que hay que aprender a sentarnos a dialogar. Ya hemos perdido mucho esa costumbre de realmente sentarnos, dialogar, abrirnos, escuchar al otro. Alguien dice que a veces escuchamos para nosotros dar nuestras opciones o nuestras lecciones, ¿no? No, aquí se trata más bien de sentarnos a escuchar. Y también me ha gustado mucho todo lo que has hablado sobre el cuerpo. Y otra cosa que le llama mucha atención, eso que dices, que tú crees en todo. Pues eso es una gran lección, yo creo que para todas y todas, ¿no? Todos tenemos una misma unidad, entonces tenemos que creer en todo, porque de esa manera darnos cuenta que todos somos uno y que todo lo que hacemos trasciende y hasta donde ni nos imaginamos, porque pues esto parte a una universalidad. Es como realmente vamos a entender y a comprender al otro. De otra manera, como que pensamos individualmente, nomás en mi problemática, y ya se propone leer el Génesis, porque realmente a partir de fue interesante escuchar lo de Adán y Eva. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde podemos seguir caminando? Pedro Rodríguez de Curapaz también lo comentó acerca del Estado. Y ahí me dio una idea, ¿no? Realmente sí, en el Estado deberíamos de participar todos, como en la Iglesia también, como en la Iglesia no es un ente, sino que somos todos nosotras y nosotros, si es que quisiéramos participar desde ahí, pero iniciando nuevas formas de ver las cosas, de construir, como ella dice, una política más feminista realmente, ¿no? Entonces en todos los ámbitos es posible hacer esto. Y después Italia Méndez también dice que hay que romper el silencio todas juntas. Trabaja por una asociación que se llama Rompiendo el Silencio, ¿verdad? Rompiendo el Silencio, la segunda parte se me fue, violencia y criminalización. ¿Dónde estás, Italia? Por ahí estabas. ¿Perdón? Tortura sexual, perdón, sí. Teresa González de la UAM Iztapalapa también habló sobre que le impresionó mucho esto de la violencia y la criminalización, como no solamente somos un sujeto racional, porque muchas veces eso es lo que nosotros estamos imponiendo. A veces confiamos demasiado en nuestra razón, cuando hay cosas que la razón no alcanza a explicar realmente, ¿no? Sino que va muchísimo más allá. Entonces, Adolfo Macías, también gestor cultural, también nos hizo comentarios
ahí casi ya no, porque como dijeron que ya venía Rita, ya me distraje un poco, perdón, pero no, sobre todo nos habló de la importancia de los jóvenes, cómo trabaja con jóvenes y cómo es importante. A veces pensamos como que los jóvenes están ajenos a estos, ¿no? Pero no, la verdad es que los jóvenes tienen mucho que aportar y sobre todo mucho dinamismo que aportar. A veces cuando ya somos pues de la tercera edad o algo más, pues ya pusimos un granito de arena en un momento dado, pero ahora hay que tomen la estafeta a los jóvenes, les toca hablar, hay que escucharlos, y qué bueno que aquí hay muchos jóvenes, muchas chicas jóvenes que pues tienen una capacidad tremenda ya con los nuevos medios y redes para llegar a muchísima gente. Entonces alguien también comenta la crítica que haces a las instituciones. Realmente sí, las instituciones pues han desviado su camino y pues nos han alejado de todo esto. Esta chica de Tijuana que ahora estaba hablando, cuando llegaste hablaba de descolonizar nuestras mentes, que somos seres colectivos, la importancia del cuerpo, y sobre todo ella comentaba que la enfermedad espiritual existe y que muchas veces es causada por esa violación originaria de las mujeres originarias. Entonces hay que ver cómo podemos pensarnos de una manera diferente. Y por último, Leticia Vive, pues con estos 3 temas que le han impactado sobre la superioridad moral, ¿cierto? Hemos crecido en un ambiente donde a veces pensamos que o porque sabemos un poquito, o porque tenemos un poquito, o porque no sé cuántas cosas, o el apellido, el nombre, qué sé yo, nos sentimos superiores, ¿no? Entonces ahí eso es que, como que si todos somos uno y todos estamos interrelacionados, pues tenemos que romper esas barreras que en un momento dado nos alejan del otro y de la otra, para poder realmente actuar como muchas de ustedes, ¿no? Cuando estaban comentando que platicaste con los inmigrantes, ¿no? Sus experiencias, como dicen, si mientras no podemos hablar del otro, mientras no nos pongamos en sus zapatos. Entonces, pues todo esto ha sido una riqueza tremenda, y evitar esos monopolios de ideas. No, todos tenemos a aportar y todos tenemos mucha riqueza que compartir. Pues más o menos en grandes rasgos esto fue lo que estuvimos comentando ahorita. Bienvenida y buenos días. Sí, fue una buena oportunidad para compartir y enriquecernos unas y otras de todo lo que las demás hacen y saber por dónde están trabajando otras personas. Muchas gracias. He leído mucho sobre teóricas y académicas que hablan de una época de no violencia, en la época que prehistórica, ¿no? La época de las diosas, ¿no? En esta época matriarcal que le llaman, ¿no? O en la que no había violencia. Y hay toda esta corriente también de Ryan S. Eisler, ¿no? A través del cáliz y la espada, donde habla de épocas mayor violencia y de menor violencia, épocas en que lo femenino estaba arriba y estaba como liberado, y otras épocas que no. Tú como antropóloga, ¿cuál ha sido tu experiencia cuál es tu teoría? Que sí ha habido momentos de esas luces. Es una pregunta, así que con datos factuales no se puede responder. Son modelos de origen, ¿no? Hay varios diversos modelos de origen de la humanidad, ¿no? A ver, voy a hacer la lista de lo que es un poco disperso. Las teorías sobre el matriarcado originario. En las sociedades humanas, yo no creo que existan evidencias históricas, o sea, sí creo que hay sociedades más iguales y menos iguales. O sea, en el mundo de las sociedades contemporáneas vivas y también la historia, es constatable la existencia de sociedades más igualitarias en términos de género, y son sociedades más pacíficas, y más asimétricas, más jerárquicas en términos de género, son sociedades más violentas. Porque la primera lección violenta es la violencia patriarcal. Son, digamos, postulados, son modelos
como antes de que se pudiera ver el átomo, ¿no? Hubo un modelo del átomo, ¿no? Una teoría de cómo era el átomo hasta que un día se pudo fotografiar. De la misma manera, los modelos de sociedades de origen son modelos nada más porque es imposible ver ese pasaje de la humanidad. Y hay de los más diversos que te puedas imaginar. Pero voy a partir de dos especies que creo que ayer lo estaba mencionando, de primates que están igualmente vinculadas a la especie humana, que son los chimpancés, pero tienen organización social como especie primata, como especie del mundo animal, absolutamente opuesta. Los chimpancés son violentísimos cuando se enfrentan a otro chimpancé, el macho alfa, digamos, el chimpancé macho se enfrenta a otro macho, cuando vence lo mata, o sea, es hasta la muerte. Es una especie muy violenta y muy patriarcal como especie. Y luego están los bonobos, que son físicamente prácticamente idénticos, son un tipo de chimpancé que son exactamente lo contrario. O sea, cuando hay un conflicto lo resuelven por la relación sexual. O sea, el sexo resuelve los conflictos entre los bonobos. Es muy gracioso, ¿no? En lugar de la guerra. O sea, el conflicto no se resuelve por la pelea, sino porque tienen varios tipos de sexualidad. Tienen la sexualidad amorosa, o sea, comprometida, conyugal, pero tienen otras formas de sexualidad también. Es una sociedad totalmente pacífica. Me entré en calor ahora. Es una sociedad de monos muy agradable, muy pacífica, no sexista. A veces puede ser una hembra. En algunas especies de primatas, por ejemplo, estoy trabada, perdónenme, unos monos muy pequeñitos de Brasil. Hay diversas sociedades de primates, lo encuentran en Google porque no vine preparada para hablar de esto, porque no siempre tengo la misma memoria. Puede haber una hembra que es la jefa, que es la cabeza del grupo. O sea, no es necesariamente un macho. Existen algunos primates, algunas especies donde la hembra puede ocupar. En el mundo humano no. En el mundo humano no es conocida una sociedad que no tenga. Hay estas ideas sobre el matriarcado originario, pero ¿qué ideas son esas? Ahora voy a partir para eso. Pero en las sociedades conocidas y documentadas, a no ser por momentos, por transiciones históricas en que, por ejemplo, muere un rey, queda su cónyuge, queda su esposa, o porque falta un heredero hombre, en fin, hay vicisitudes históricas, pero la regla es que el cabeza político de la sociedad la tarea política es masculina. Solo que, como vengo diciendo, esa tarea política no es exactamente lo que entendemos la tarea política en la modernidad. Eso es otra cosa. Es decir, llamamos de política, pero no son exactamente lo mismo. Voy a anticipar, porque la tarea política en el mundo no colonial moderno es una tarea entre otras. O sea, no engloba. En el pasaje a la colonial modernidad, lo político es englobante. Hay un sujeto o un conjunto de sujetos que son gestores, que son administradores, secuestran todo lo que se pretenda como politicidad, como discurso político, y engloban, que quiere decir, representan el interés de todos. Esa representación del interés de todos, o sea, ese sujeto universal, no está en el mundo precolonial, no está en el mundo comunal. Hay una, como digo, una frase que intenta compactar esta idea. Son sociedades jerárquicas, donde los dos lados, digamos, el espacio femenino y el masculino, son desiguales en el discurso, pero son diferentes. Existe la diferencia como posibilidad. El diferente no es el otro del uno, no es el otro del universal. La pluralidad es posible. Lo voy a explicar mejor en un ratito. Pero, entonces, en el mundo animal hay la posibilidad tanto de la transición, no todas las especies, pero sí en algunas. Sí existe eso en el mundo de las especies animales. La transitividad de género. Existe, por ejemplo, una especie donde el que se embaraza es
es el macho, ¿no? Los hipocampos. Hay una gran variedad, es mucho más democrático el mundo, que también imagino ser creado por Dios, ¿no? Porque si no, ¿quién creó el mundo animal? Lo creó Dios, pero con muchas más posibilidades de diferencia sexual que el mundo humano. Que el mundo humano, y existen sociedades primatas, sociedades de monos, los yawis, es un mono pequeñito, hay más de una especie en Brasil, donde a veces el jefe de la horda es una hembra, y la gestión de la hembra es diferente a la gestión del macho. Por ejemplo, reparte más la comida, no va a monopolizar la sexualidad de todos los machos para sí. Pero a veces, pues, cuando eso es así, es la que se embaraza. Es como la abeja reina también, que es la que se embaraza. Todas las otras abejas no procrean, solo procrea ella. Entonces hay una gran variedad, pero sí hay la posibilidad del poder político, la cabeza, la dirección del grupo en una cabeza de hembra. En el mundo humano ese papel político pasa a ser exclusivo de los machos. Entonces hay el culto a Dios. Para mí lo que confunde las teorías del matriarcado originario es que todas las sociedades, cuando decimos que algo es universal, no se puede decir que sean todas las sociedades del mundo, pero cuando vemos que un fenómeno, como el mito adánico, la estructura del mito adánico, está en los 5 continentes, decimos que es universal de otra forma. Decimos que tiene una dispersión planetaria universal. Es imposible decir que todas las sociedades tienen, habría que hacer un archivo general de todas las sociedades, pero podemos decir que es universal porque está en todas partes. O sea, con relación al género, a las relaciones de género, hay algunos universales, lo cual es muy contradictorio para la propia antropología, ¿no? Cuando uno se encuentra con eso. Por ejemplo, el conocimiento, por ejemplo, esta idea, ¿no?, de que existió un poder de las mujeres. Antes las mujeres eran las dueñas de las flautas, antes las mujeres, como el caso de Adán y Eva, tenían una relación igualitaria en el Edén, en el paraíso. Antes la mujer era dueña del rebaño. Esa idea de la mujer igual, o de la mujer inclusive más poderosa que el hombre, es universal, está en muchísimas sociedades en los 5 continentes. Y lo que es universal también es la pérdida de ese poder, o sea, la toma de ese poder por los hombres, con una excusa en términos de disciplina, con una excusa moral, con un argumento moral, que eso sí está en todas partes, en todo el mundo. Hay un argumento moral que justifica la toma del poder de las mujeres por los hombres. O sea, para mí lo que es importante es no cuánto duró, cómo fue esa época del reinado femenino, sino justamente ese argumento moral que aparece ahí, porque es lo que tiene relevancia y se reedita constantemente en el presente, el argumento moral para el poder masculino. Que también pueden juntarlo ahí con mi gran desagrado y antipatía con relación a los argumentos basados en la superioridad moral, porque el poder viene de allí. El poder viene del argumento de la superioridad moral, y sí creo que el poder siempre es perjudicial. O sea, el desafío muy grande es cómo sería un mundo sin poder, ¿no? Un mundo, por eso un mundo sin hegemonía, un mundo sin poder, un mundo sin plural de verdad. El mundo plural de verdad es un mundo donde no existe el poder de la manera en que lo conocemos hoy. Y siempre en la historia. Entonces, la historia se genera cuando aparece el argumento moral, la historia que conocemos, o sea, la prehistoria patriarcal de la humanidad, como le llamo yo, que es la historia que conocemos, que esa es la historia, esa sí emerge en el momento en que se establece el argumento moral de la toma del poder de las mujeres por los hombres. O sea, ¿cómo fue esa época anterior? Que hay sociedades más pacíficas, sí, comparemos los chimpancés con los bonobos. Los bonobos viven una vida idílica, es el paraíso. Simplemente el tiempo de Adán y Eva era un tiempo bonobo, ¿no? Así, muy agradable. Muy poco jerárquico, ¿no? Viven en una fiesta permanente. Entonces, y luego tiene las dos grandes
bueno, otra cosa que recordé aquí es Caral, ¿no? Hay una... Visité recientemente, quedé estupefacta, ¿no? Es imposible de fotografiar, había visto varias fotografías, pero solo viéndolo es algo que no se puede creer. Una ruina en Perú, que se llama Caral, la última a ser descubierta de las grandes ciudades, de los grandes espacios arqueológicos en el mundo. Y Caral es la segunda ciudad, la segunda civilización de conglomerado urbano, como si fuera Teotihuacán. Es muy semejante a Teotihuacán, pero 3.000 años más antiguo. Es una cosa alucinante, porque es la segunda civilización después de Mesopotamia. ¿Cómo puede estar en Perú? Pero todas las dataciones hechas por carbono 14 de todos los restos orgánicos confirman que vino Mesopotamia, después vino Caral, después vino Egipto, es anterior a las pirámides de Egipto. Pero cuando dije, pues qué parecido son como avenidas y hay pirámides, que no son de piedra, ¿no? Hay de un tipo de adobe. Las descubrió una mujer, una arqueóloga mujer llamada Ruth Chadi, Chadi, ¿no? Ruth Chadi Solís, y descubre Caral. Hasta Caral siempre se pensó que esos grandes conglomerados urbanos, la razón de haberse juntado eran razón de guerra, o sea, se juntaba la población ahí y se abarricaba ahí, una cosa defensiva haberse juntado en esas grandes aglomeraciones humanas del pasado, ¿no? De miles de años atrás. Pero no fue, pero lo que argumenta Chadi, o ellos dicen Chadi, Shadi, es que no se encontró ningún yacimiento de armas, no hay ninguna evidencia de la existencia de la guerra en esa sociedad. Entonces ya va con los pocos de los trazos de ese pasado tan remoto, hay algunos bajorrelieves, no hay muchos elementos de que agarrarse. Hace 10 años que está siendo excavado, muy complicado reconstruir cómo sería esa vida, pero ella habla ahí de una vida mucho más igualitaria. Cuando hay poca evidencia de bélica, de elementos de la guerra, de armas, de yacimientos de construcción de armas, también eso está asociado con una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, menos patriarcal. Y ella habla de una sociedad muy igualitaria en ese espacio ahí, que es algo, es una alucinación, es infotografiable. Es un desierto en el medio de la cordillera, ¿no? Entre dos cadenas de montañas, una extensión desértica gigantesca. Parece la relación entre desierto y Nilo, porque ahí pasa también el río Supe, que también se inunda por épocas y después se seca, muy parecida como setting, como sitio, muy parecido al sitio egipcio. Y bueno, y esa ausencia de la guerra que llama la atención, porque hasta este momento siempre todos los sitios arqueológicos de esas características habían tenido elementos claros de que eran defensivos de la guerra, y ese no. Y bueno, pero ahí están las dos grandes teorías, que eso sí vale la pena mucho también recordarlo aquí en contexto de esa pregunta, que es la teoría de Freud para Tótem y Tabú, y la respuesta de Carol Pateman, que para mí es uno de los grandes momentos del feminismo. ¿Qué dice? Por eso le pregunté a la compañera, sí, porque a qué se refería con lo de la violación originaria, que todavía no lo entendí. ¿Qué quise decir con la violación originaria? Pues bueno, pensando como en la relación del cuerpo-territorio. Ah, sí. Ajá. Entonces... ¿Pero por qué originaria? Me refería, antes de eso estaba hablando acerca de los pueblos originarios que existían en México, y que a partir de la llegada de la colonización, entonces no solamente hubo expropiación como de fragmentación de las comunidades, no solamente hubo imposición de otra ideología, de otra forma espiritual, sino que también hubo una violación sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces a eso yo me refería, que al mismo tiempo nosotras, o sea, en el sentido de
pensar que la mujer tenía una forma relacional con el territorio, con las prácticas de sanación y algunas otras cuestiones. Entonces esta herida también vino a fragmentar, ¿no? Entonces yo explicaba que en ese sentido pues hay una herida muy profunda que puede ser en el sentido espiritual, que crea como toda esta fragmentación del ser también. Bien, no, porque te quería escuchar porque si te referías a algo semejante a lo que voy a hablar ahora, porque dos cosas, es tan complejo que a veces le cuesta a uno organizarlo. Primero voy a hablar de Freud, Totem y Tabú y Carol Teisman que contesta Totem y Tabú. ¿Cuál es la teoría de Totem? Son siempre conjeturas, como la de la mujer originaria. Saber que había un culto al femenino no significa que había un poder femenino, y mujeres porque había un culto específico a la mujer. Para mí, en mi visión de las cosas, todo culto politeísta, o sea, donde hay varias divinidades, donde hay una pluralidad de divinidades, para mí ahí se puede afirmar una civilización más igualitaria que en los cultos monoteístas. En fin, todo un pensamiento en abierto, pero ¿qué pensamos? ¿Qué es hacer teoría? ¿Cuál es la teoría que elegimos? ¿No? ¿Cómo elegimos una teoría? Todas las teorías son igualmente validadas. Todas las teorías que están ahí circulando como modelos teóricos tienen igual grado de coherencia. Como un estudiante, como un joven, o después una persona ya más adulta, elige una perspectiva teórica. No es porque es mejor que la otra, en algunos casos puede ser porque está más en la moda, o porque un profesor tiene más recursos, un profesor es más simpático, un profesor ayuda más a sus alumnos, los acoge más, le da más respaldo. Varias razones en la juventud para elegir una perspectiva teórica. Pero ya pero en realidad, cuando nos vamos volviendo ya autónomos, que no dependemos de esas simpatías y apoyos, una teoría se sustenta y convence, más que por su coherencia, por su futuro, o sea, en qué dirección nos lleva, qué es posible hacer y a dónde es posible dirigirse a partir de la teoría que uno elige. Y eso uno se lo olvida, uno no se da cuenta, pero eso está ahí fuertemente en la elección teórica, ¿no? Toda teoría tiene un norte, lo que nombra, ¿no? Lo que analiza, lo que coloca bajo su foco, bajo su lente, lo que ilumina ese foco teórico, siempre es interesado. Siempre. Lo que ilumina ese foco teórico nos lleva siempre a una determinada dirección histórico-política. La verdad es que toda teoría es teórico-política porque tiene un futuro, lleva en una dirección o en la otra. Lo que nos deja conocer, lo que nos permite indagar, siempre está preñado de un camino posible en el futuro, o sea, en la acción. Entonces, así teorizamos también, ¿no? Buscando iluminar aquello que nos interesa iluminar para dirigirnos, ¿no? hacia un lugar. Eso es muy importante recordar. Entonces, en este momento yo pienso eso, ¿no? Que el pluralismo de divinidades, el pluralismo de afectos espirituales nos lleva mucho más fácilmente en la dirección de un mundo pluralista, de una sociedad que sea capaz del pluralismo, que es muy difícil, que una perspectiva monoteísta. Eso lo podemos someter a discusión o no, pero entonces, volviendo al tema de Freud y Carol Friedman, Totem y Tabú, como todas, es una formulación del pasado. ¿Cómo se dio el proceso de la naturaleza a la cultura? Es una pregunta que en realidad cuando se responde con una de las teorías nos lleva en una dirección. Si se responde con otra teoría nos lleva en otra dirección. Freud dice que se pasa a la humanidad cuando el macho de la especie, se ve que no conocía a los bonobos, ¿no? Pero conocía a los chimpancés. El macho de la especie tiene acceso monopólico a todas las hembras, ¿no? Y también es el que tiene acceso prioritario a la comida, en fin, es un macho monopolista, ¿no? Macho primate. Y entonces sus hijos conspiran, ¿no? Los machos hombres
conspiran contra este padre, lo matan y lo transforman en la divinidad. Ese es Totem y Tabú, los psicólogos deben haber leído, es el origen de la civilización humana, ¿no? El asesinato del padre y su transformación en la divinidad, ¿no? Ahí todo el mundo lo ocultó, pero porque ya está muerto, ¿no? No hay mejor padre que el padre muerto, parecería decir. Entonces el primer crimen el crimen originario es el crimen parricida. El parricidio es el crimen fundador de la humanidad. Y Carol Bateman, que es un libro realmente fundamental, yo creo el más importante libro escrito dentro de la scholarship feminista, el contrato sexual. Ella dice no es el parricidio el crimen fundador, sino el crimen originario. Por eso te preguntaba, el crimen originario es la violación, porque ese padre originario violaba a todas las hembras, pero eso no es visto como el acceso sexual irrestricto con relación a todas las hembras de la horda del grupo primate, no es visto como un crimen, pero sí podemos verlo desde un punto de vista feminista como un crimen, y un crimen ahí todavía más original que precede al parricidio, inclusive que va a causar el parricidio. Entonces ahí ese es el primer crimen, el crimen original. Entonces, esas son dos teorías, ustedes ven, de la transición también, ¿no? Entonces lo que dice Carol Bateman es que ese estatus, o sea, esa relación de estatus nunca realizada, ella se prolonga todo el tiempo. O sea, a pesar de que entramos en una humanidad y después una humanidad del contrato, por ejemplo el contrato moderno, la ley, las normativas son contractuales. Ese contrato normativo nunca consigue suprimir y cancelar el otro contrato subterráneo, que es el de estatus, que es el de la violación, que es el de estatus de género y también el de estatus de raza, se le podría agregar. Hay ciertas relaciones de estatus que no hay ley que consiga cancelarlas, que no se pueden cancelar por el contrato ciudadano, ¿no? Quizás por eso podría ser que podríamos explicar la incapacidad del Estado de actuar, de incidir realmente en las relaciones entre las personas, en las relaciones de género, ¿no? Ahí podría estar una de las claves, ¿no? ¿Cómo y por dónde se modifica la relación de estatus, ¿no? ¿Qué hace posible que veamos ese acceso carnal del macho de la horda a las hembras de la horda como un crimen? Porque no lo vemos, no podemos verlo así, no lo podemos imaginar así, está naturalizado. Pero si consiguiéramos desnaturalizarlo, ahí tendríamos un camino posible en otra dirección. Me parece muy interesante ese debate de Bateman con Freud, muchísimo. Pero además, porque cómo nos muestra esa invisibilidad, ¿no? Que ese sujeto hembra no es plenamente persona, ¿no? Porque lo que le pasa no consta, ¿no? Hasta hoy no puede constar entre los crímenes, ¿no? Entre el elenco de los crímenes, ¿no? Y ahora pasar al otro tema, ¿no? Que no está vinculado. Son muchos elementos, ¿no? Que nos permiten pensar esto del matriarcado originario. En fin, no me he dedicado mucho a ese tema. Incluso soy amiga de Silvia y convivo en muchas circunstancias con ella, pero no he entrado mucho porque no creo que sea muy posible una salida. O sea, sí fue así, no. Entonces por eso dije lo de la teoría. Cómo pensamos el pasado es extraordinariamente relevante para qué podemos esperar del futuro, o sea, qué futuro podemos trabajar para producir, o sea, cómo podemos trabajar para producir un futuro. Eso sí sale de cuáles son nuestros modelos de reconstrucción del pasado. El de Bateman, por ejemplo, me parece extraordinariamente fértil, ¿no? Porque nos permite ver nuestro punto ciego, ¿no? Yo desde el primer día
tengo una inquietud que con lo que acaba de mencionar usted me permito precisamente manifestar, y tiene que ver justamente con la epistemología de las mujeres, ¿no? Y con su concepto incluso de feminicidio, que yo ya le había comentado que me parecía que era un concepto completamente patriarcal, estatal y paraestatal. Es decir, yo cuando lo llamo así, me refiero a que está construido sobre la base de las masculinidades. Y eso a mí justamente me parecía que en basar un concepto y toda una teoría en el punto de vista sobre la violación de un grupo de varones que son investigados, en este caso por usted, pues es eso, son como masculinidades. Y a mí me parecía que estaba haciendo falta hacer referencia al punto de vista de las mujeres y el concepto de feminicidio como un concepto que nace en la epistemología feminista, que es conocimiento de las mujeres organizadas para nombrar un tipo de sufrimiento que solo ocurre en los cuerpos de las mujeres, desde las mujeres, y que simbólica y epistemológicamente pues habla de una comunidad de conocimiento que este tipo de sufrimiento la atraviesa de maneras muy diversas, ¿no? Y en ese sentido recuerdo mucho una frase que usó el primer día de la primera clase sobre que los hombres sufrían más, ¿no? Y yo me quedé pensando entonces, desde ese día, si los sufrimientos de las mujeres y los sufrimientos de los varones son comparables. Porque más, o sea, a mí me parece muy relevante en términos epistemológicos feministas y de cómo nosotros hemos luchado porque nuestro conocimiento y nuestra comunidad de conocimiento y nuestros términos que nacen en el feminismo, como es el de feminicidio, se expliquen desde las mujeres, desde la comunidad de mujeres y desde el movimiento de mujeres. Entonces sí, creo que me parece relevante con lo que acaba de señalar justamente de Peitman, el debate entre Peitman y Freud, de Foucault, es muy relevante, porque los resultados de concepto perdón, dijo Freud, ¿eh? Freud, sí. Es muy relevante en términos del resultado de lo que estamos hablando. Y la verdad es que las mujeres, cuando nombramos feminicidio, estamos hablando de algo que evidentemente solo las mujeres podemos entender porque nos atraviesa. El miedo, la rabia y la necesidad de organizarnos para nombrar algo que desde otro lugar, definitivamente, y solo desde la posición de la dominación, pudo haber surgido un concepto como ese tan resistente a todo lo otro simbólico, ¿no? Pues ya.